La hermenéutica proviene del griego hermeneus, tekne y tikos, que significa el arte de explicar textos escritos o formas artísticas. También es asociado con el dios Hermes, que es el llamado dios mediador griego. Podemos decir que la hermenéutica es la interpretación que a lo largo del tiempo el ser humano le ha dado a las situaciones y sobre todo a los textos escritos. Las Sagradas Escrituras fueron el texto al que se le aplicó la hermenéutica bíblica, desde los primeros escribas, cuyo idioma era arameo y la Biblia estaba escrita en hebreo, y tenían que traducir para su pueblo el texto. Tenemos a los apóstoles que también interpretaron las profecías de la Biblia en la vida de Jesús, los padres de la iglesia primitiva y posprimitiva, y también se aplicó la hermenéutica en la literatura clásica y en la interpretación de las leyes. Se dice entonces que la hermenéutica teleológica es aquella que dio origen a las primeras interpretaciones relacionadas con textos religiosos, literarios, jurídicos e históricos. Entonces podemos concatenar que lo expuesto anteriormente era la hermenéutica como sistema de interpretación que tuvo el hombre antes de que fuera determinada como una corriente filosófica. Hay en el siglo XX unos pensadores emblemáticos que sus estudios recurrentemente hicieron un aporte con el tema de la interpretación como prioridad. Bien, estos pensadores, estos filósofos emblemáticos son Paul Ricard y los alemanes Hans-Georg Gadamer y Martin Heidegger. Me detengo en estos tres pensadores porque con ellos podemos observar cómo el entorno de su vida influye en sus líneas filosóficas de estudio, y a su vez los tres se consiguen durante el tiempo de estudio y se realizan entre ellos mismos aportes. Podemos describir un momento la vida de Paul Ricard. Él nace en Francia, digamos que tiene una vida algo trágica. Sus padres mueren siendo él muy pequeño, su madre enferma y su padre en la Primera Guerra Mundial. Él participó en la Segunda Guerra Mundial, era misionero y fue preso durante varios años. Conoce la tragedia también cuando su hijo se suicida. Entonces es una persona que la fragilidad humana forma parte de su vida, y es por eso que él se opone mucho a las tendencias y a las corrientes duras de la época. Tenemos estos compañeros alemanes que eran Gadamer y Heidegger, que estudiaron juntos y que vivieron en una época muy significativa porque fue la época de la era nazi. Sin embargo, Gadamer se caracterizó por rechazar esta política de Estado alemán, opuesto a Heidegger, el cual fue, digamos, bastante juzgado cuando él asume la rectoría de la universidad en la que trabajaba, porque dio un discurso donde daba mucho apoyo al régimen nacional socialista de la época. Incluso en la Alemania de 1952 él es destituido de esa universidad y se le pide que dimita de las palabras que dijo en ese discurso en apoyo de la Alemania nazi, cosa de la que él se negó. Entonces, a pesar de sus diferencias políticas, atraviesan esta Primera y Segunda Guerra Mundial. Estos filósofos de cierta manera sustentan sus análisis y sus estudios en los trabajos de sus propios compañeros, y es importante no verlos como personas aisladas, sino verlos como individuos independientes que de cierta manera se encontraban en sus análisis con respecto a la hermenéutica y a la interpretación.
Observemos entonces esta línea de tiempo de humanistas que durante el siglo XX aportaron su pensamiento a la hermenéutica y contribuyeron con sus análisis. Tenemos en 1900 a Wilhelm Dilthey, 1956 a Paul Ricard, 1960 Hans-Georg Gadamer, en 1975 Martin Heidegger y en 1976 Rudolf Karl Bultmann. Estos pensadores vamos a ahondar en ellos a continuación. Wilhelm Dilthey destaca por desarrollar una hermenéutica filosófica que se caracterizó por defender la ciencia del espíritu opuesto a las ciencias naturales, para así entender a la historicidad de los seres humanos y ser metódicamente independiente de las ciencias de la naturaleza. Se dice que junto a los alemanes Friedrich Schleiermacher y Edmund Husserl fueron los creadores de la hermenéutica, ya que emplearon la hermenéutica como un método que pretende explicar toda manifestación de vida del hombre. Transcurren 50 años y el mundo se encuentra ante la amenaza de la Segunda Guerra Mundial. Los teóricos de esa época, donde destaca Paul Ricoeur, elaboran una crítica a la postura hermenéutica que se conocía al momento y propone una hermenéutica de la distancia que permite interpretar hechos donde el emisor y el receptor no estén en el mismo entorno. Y así interpretar es extraer en el ser del mundo que se halla en el texto. Paul Ricard cimienta la hermenéutica en la fenomenología. Bien, él lo hace de dos formas. Una que denomina la vía corta, donde se basa en la ontología de la comprensión, que no es más que el ser, el cual intenta comprender lo que se interpreta. Y la otra vía que él propone, que dice que es una epistemología de la comprensión, que también llega a estar en el plano de la ontología, pero lo hace más a nivel filosófico y metodológico. Esta combinación de hermenéutica y fenomenología es un paradigma en el texto. Y bueno, volvemos a hacer mención de que aunque Gadamer considera que para realizarse la hermenéutica los individuos deben estar en el mismo entorno, para Ricoeur la distancia entre el emisor y el receptor no es un factor que merme esa comunicación, ese proceso de interpretación, sino que por el contrario se puede volver en algo positivo y productivo. Por eso a él se le caracteriza, además de por trabajar con la hermenéutica fenomenológica, se caracteriza por la hermenéutica de la distancia, Paul Ricoeur. Otro de los valiosos exponentes de la hermenéutica es Hans-Georg Gadamer. Es uno de los exponentes de los que se refieren como fundadores de la escuela de la hermenéutica. Con su libro Verdad y Método 1 y 2, Gadamer cuestiona la hermenéutica anterior y se enfoca en el ser, en el carácter ontológico de la naturaleza del ser, y amplía y profundiza los principios hermenéuticos de sus antecesores. Gadamer se caracteriza entonces por tratar de reflexionar la ciencia del espíritu. Él intenta descubrir la naturaleza de la comprensión del hombre, y en su texto Verdad y Método es muy valioso el aporte que él hace, porque él indica que la verdad y el método no están en sintonía, que están en desacuerdo. Aquí podemos observar el círculo hermenéutico de Gadamer, que es un recurso explicativo dialógico que intenta dar entendimiento al proceso hermenéutico. Empieza con una sospecha ideológica donde el individuo hace prejuicios y preguntas al texto. Luego se realiza una interpretación literal de este texto. Bien,
La intención es hallar las respuestas a las preguntas y realizar una reconstrucción. Sin embargo, el círculo pasa por varias fases en las cuales el texto es interpretado por el lector, a veces de manera literal y a veces con el devenir del entorno que rodea al individuo que lo está interpretando. Gadamer se caracteriza por considerar que en todas las obras, incluso en las artísticas, el individuo, el ser, interpreta su contexto, su naturaleza, y hace gala de esa interpretación en la obra literaria, en la obra literaria o en la obra artística, ya sea a través de una exageración o de una minimización, pero siempre el ser humano se encarga de colocar lo que pasa en su contexto, en su entorno, en cada obra que interpreta. Para Martin Heidegger, la hermenéutica, él la asocia, y vamos a decir este término que suena un poco redundante, pero él dice que es un modo de ser del ser. Y esto está ligado a que el individuo en sí tiene un modelo de comprensión del mundo como tal, y ese modelo de comprensión está basado en sus experiencias, está basado en su vivencia, y él cada vez que interpreta, él lo está haciendo ligado a esa comprensión que tiene del mundo según su experiencia, y lo hace de manera lingüísticamente. Entonces, ¿qué dice Heidegger? Que incluso lo que no se dice en una interpretación es parte de lo que forma parte del ser como tal. Y esa comprensión del espíritu es un modo fundamental para situar al ser humano en el mundo. Concluimos con que existir es comprender, y es valioso ver cómo estos filósofos, de cierta manera, nos hacen ver que la interpretación y la comprensión de diferentes textos, ya sean sagradas escrituras, ya sean textos artísticos, ya sean leyes, van de la mano con el individuo, van de la mano con el ser, con la comprensión del ser. Y finalmente concluimos con que para él la hermenéutica de la factibilidad es una filosofía que interpreta la histórica del entorno donde se sitúa la interpretación. Ya para finalizar, vamos a hablar de Rudolf Karl Bultmann. Bien, él fue un teólogo protestante alemán. Él también trabajó con Heidegger, y en cierto momento ya su investigación empezó a contrastar con el estudio del ser. Digamos que Bultmann trabajó en la última etapa de lo que se llamaba el Jesús histórico. Él se caracterizó por ser muy escéptico, era luterano, y él renunció al Jesús de los Evangelios y se sentó en el Cristo de la fe. Él realizó una interpretación del Nuevo Testamento de manera filosófica, que era independiente, y el aporte más significativo que llamó la atención fue que esa interpretación entre el Nuevo Testamento y la filosofía coincidían, y eso era debido a que él se enfocaba en Cristo de la fe, en esa fuerza superior, en eso que sucede con el hombre cuando termina su vida, con el estudio de la escatología. Bien, entonces
Él finalmente él realiza una interpretación de del Nuevo Testamento, y ese fue su aporte, el hacer coincidir el Nuevo Testamento con la filosofía. Ya para finalizar, vamos a conversar o vamos a hacer estas reflexiones, estas conclusiones con respecto a la hermenéutica. La hermenéutica es un término que se refiere a la interpretación. En nuestro entorno siempre estamos interpretando las situaciones, siempre estamos interpretando los hechos. Por eso la interpretación es tan importante para el ser humano, para el estudio y el análisis de las situaciones. Vimos cómo ha sido estudiada la hermenéutica a lo largo de los años por teóricos valiosísimos, por humanistas, por filósofos que han internalizado la hermenéutica como una técnica que va más allá de entender una obra literaria, que va más allá de entender la historia o las sagradas escrituras. Realmente involucra el individuo que realiza la interpretación y su entorno y sus vivencias y su experiencia, y el pasado, el presente y el futuro se concatenan en estas interpretaciones. Y ya para finalizar, podemos decir que la hermenéutica permite dar sentido a las acciones de un individuo. Y aquí me voy a detener en una historia que leí y me pareció muy interesante. Era referente a un señor que estaba acusado de matar a 2 personas en México. Este señor, cuando sale la noticia, bueno, pues evidentemente fue muy mal visto porque lo hizo en un 24 de diciembre y nadie espera tener unos comerciantes fallecidos. Y esa es nuestra interpretación al saber la primera parte de la historia. Luego que seguí leyendo, resulta que el señor que había cometido el crimen, el señor había sido trabajador de esas personas que él mató. Y esas personas tenía trabajando ya él 3 meses, no le habían pagado los trabajos que él había realizado. Y le habían dicho que ese 24 sí le iban a pagar. Entonces toda su familia en casa estaba esperando que el señor cobrara su dinero para poder hacer las compras de Navidad, las de último minuto, más imagínense todas las carencias de no tener tu dinero completo porque no te terminan de pagar. Entonces aquí podemos empezar a interpretar una inconformidad en el individuo que cometió el crimen. Este señor que al principio pensábamos que era una persona despiadada, que cómo era posible que haya cometido un crimen un 24 de diciembre. Entonces podemos ver en él que su ser, su entorno y su contexto varió, y varió a razón de la ira que le generaba que estas personas no le pagaran su trabajo. Entonces la interpretación requiere eso, requiere no solamente hacernos una idea de un suceso o de un hecho o de algo que leamos. La interpretación, la hermenéutica requiere investigar el contexto de las situaciones. Y por supuesto, yo me di cuenta que al yo enterarme de la deuda que tenían los comerciantes con el asesino, porque él no deja de ser un asesino, pues él, a pesar de que tenía motivos, o bueno, en su lógica, la ira lo llevó a cometer ese crimen. Mi percepción y mi interpretación de esa situación cambió cuando yo me di cuenta que estas personas no habían sido sinceras con él y no le habían
cancelado el estipendio de los trabajos que él había realizado. Entonces, es importante que en cualquier proceso hermenéutico nosotros estemos siempre prestos a todos los elementos y todo el contexto para poder realizar una mejor interpretación de una situación, de un texto, de una conducta. Y quería finalizar con eso y bueno, darle muchas gracias por su atención. Me despido con este pensamiento de Wilhelm Dittli: la naturaleza se explica, la vida del alma se comprende. Muchas gracias por su atención.